Hola, buenas tardes. Hoy miércoles 13 de mayo nuevamente nos encontramos aquí con ustedes, invitándoles a que se conecten otra vez con nosotros, a que nuevamente nos demos la oportunidad de aprender. El día de hoy les tenemos un tema que es muy importante y es un poquito diferente a todo esto que hemos estado viviendo. Hay que empezar a trabajar un poquito con nuestra mente. El día de hoy traemos el tema de lo que es el amor propio. Y bueno, vamos a ver, hemos estado hablando la semana pasada hablamos de un matrimonio sin violencia y mencionábamos mucho que el amor propio y del amor propio, y bueno, ¿qué es el amor propio? Era la pregunta, ¿cómo se come? ¿Dónde lo venden? ¿Dónde lo compro? Si es una herramienta clave para mi estado emocional y psicológico, pues ¿cómo le hago? ¿No? Es algo que a mí me cuestionaban mucho y eso es lo que les venimos a informar el día de hoy. El amor propio lo vamos a manejar como es un músculo que todos deberíamos ejercitar todos los días, así como ejercitamos nuestra cabeza, nuestra mente, nuestras piernas para caminar, como hacemos que nuestro corazón se ejercite bombeando sangre, la respiración. El amor propio también se tiene que ejercitar todos los días. Sin embargo, es algo que no conocemos y que no sabemos que existe, que no sabemos que podemos utilizarlo. ¿Sí? El amor propio se tiene que ejercitar de una manera a la perfección. ¿Por qué? Porque esto habla de un estado mental y emocional de las personas. Fíjate bien lo importante que es el estado emocional y mental de las personas. Es cómo nos sentimos o cómo nos permitimos sentirnos. Pero no nada más hablamos de cómo nos sentimos o el cómo nos vemos. Pues me veo muy bien o me siento muy bien. Esto es un poquito más trascendental. Habla un poquito más de apreciarnos lo que hacemos y valorar quiénes somos. Habla un poquito más de la dignidad. Por eso va muy conjugado con lo que es un matrimonio sin violencia. Cuando existe un amor propio, no existe la violencia en tu vida. O al menos no existe de manera consciente, ¿sí? Existe el respeto a ti, a tus valores, existe lo que es esta parte de amarte, cuidarte, de la dignidad. Entonces sí es muy importante que empieces a trabajar con tu amor propio. El amor propio exige cuidarnos, exige crecer mediante acciones que nos hacen madurar. ¿Sí? El amor propio nos ayuda a trascender como personas. El amor propio permite que día a día eliminemos un poquito lo que es todo esto de la violencia, de la ignorancia. El amor propio es un nuevo término que ya utilizamos los psicólogos y los talleristas, que va aunado a lo que es el autoestima, ¿sí? El autoestima es algo que está presente en todo lo que hacemos. Fíjate bien, el autoestima, hablamos que la vida la vida es como un espejo, ¿sí? Todo a través de un espejo, la imagen, tu percepción, la percepción de la vida, la percepción de las cosas, y esto te condiciona a crear metas y a generar metas. El ser humano normalmente o casi todo el tiempo carece de amor propio. Por eso entonces entra en tu vida lo que es la violencia. Ahorita en esta situación en la que encontramos de cuarentena, pues el amor propio ha decaído muchísimo. ¿Por qué? Porque entonces estamos entrando en el proceso de ansiedad, depresión, estrés, insomnio, y entonces automáticamente la semillita de amor propio baja, ¿sí? Carecemos de amor propio. Durante todo este proceso que vamos a estar nosotros con ustedes, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, con todo gusto pueden hacerla y vamos a ir respondiendo para que no vayan juntándose todas las preguntas. Y a veces sucede que ya vamos a terminar y ya no tenemos mucho tiempo para responder. Por eso, como es un tema sumamente importante que va a cuidar y va a trabajar en tu persona, en la parte mental y emocional, sí es muy importante que preguntes, no te quedes con ninguna duda. Cuando actuamos de una manera inteligente, salvaguardamos nuestros intereses y nuestros valores, aceptamos nuestras debilidades, luchamos en contra de un significado personal. Pero ¿qué sucede ahorita en la actualidad? Híjole, ahorita el ser humano en la actualidad pues ya no tiene valores, ¿sí? Ya carecemos de
amor propio. Decimos, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta infidelidad? Que es un tema que nos volvía locos la semana pasada. Antes la infidelidad era un tema que se respetaba. Ok, te eran infiel, pero eran prudentes. No había tanto el descaro como ahorita. O sea, ahorita, pues en ese momento te cortan tu amor propio o antes decían, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y ahorita lo ves y lo permites. ¿Por qué? Por carencia de amor propio. ¿Qué sucede? Anteriormente en nuestras épocas cuando éramos niños, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿qué decían al hijo? Aquí a esta casa nada más me vas a traer a la esposa con la que te vas a casar. ¿Y qué sucede ahorita? Ahorita todavía ni siquiera te divorcias y ya llevas a la otra chica, a la otra novia. Entonces sí es bien importante cómo hemos carecido de valores y cómo ha sucedido que el amor propio falte en nuestras personas, nos falte a nosotros como seres humanos, nos falte en nuestra vida diaria. El amor propio es como lavarte los dientes todos los días, lo tienes que vivir, lo tienes que sentir, lo tienes que disfrutar. Tienes que empezar a darte esta lucha contra ti, contra el mundo. Acuérdate, tú te caes, tú te levantas, tú te tienes que sobar de todas estas situaciones que has vivido. Entonces por eso es bien importante que trabajes mucho el amor propio, ¿sí? Siempre en este proceso del amor propio hay que saber que todo en esta vida tiene sus etapas, ¿verdad? Todo en esta vida tiene sus etapas. Y dentro de las etapas, cuando empieza a existir una violencia, acuérdate, la violencia entra de manera sutil, como el polvo, empieza de la cuestión psicológica y después sucede la cuestión física y todo ese proceso. ¿Qué sucede en ese proceso? Cuando entra la violencia en tu vida y cuando entra el que tú permitas, automáticamente pierdes tu amor propio. Automáticamente dejas de tener amor propio y empiezas a tener amor por el otro. Empiezas a dar la vida por el otro. Entonces, en esta vida es bien importante darte cuenta que todo tiene etapas, ¿sí? Y estábamos hablando, el tema es amor propio, cerrando ciclos a través del amor propio. Para cerrar un ciclo tienes que llevar un proceso y tienes que darte cuenta que en la vida todo tiene un inicio y todo tiene un final. Entonces hay relaciones que tienen que llegar al final antes de tiempo, antes de lo que tú querías, antes de lo que tú necesitabas, antes de lo que tú esperabas. Y sin embargo, cuando llega esta parte del final de una relación, de un matrimonio, por causas de violencia o por otro tipo de causas, nos cuesta mucho trabajo cerrar el ciclo. ¿Por qué nos cuesta trabajo cerrar el ciclo? Porque no aprendemos a aceptar que todo se termina. ¿Sí? Pierdes mucho tiempo de la vida, del presente, revocando mucho el pasado. Ay, es que ¿por qué? Ay, es que si hubiera. Ay, es que si lo vuelvo a intentar. ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué pasa todo esto? Entonces, en ese que estás tú viviendo y revocando todo el pasado, te estás perdiendo el presente, ¿sí? Yo muchas veces les digo, estamos viviendo el presente a través del pasado. No, tienes que dejar el pasado y cerrar el ciclo para poder vivir el presente. Es importante por salud mental, por amor propio y por salud física. ¿Por qué? Porque si tú no te desprendes de las cosas que ya se tienen que cerrar, en tu vida lo único que vas a generar es un momento de frustración, del querer sacar respuestas, del querer buscar razones que muchas veces son incongruentes y son inconscientes de la otra persona, ¿sí? Hay una pregunta, vamos a responder a una pregunta. Dice Aine Cristal Amber: buenas tardes, a mí me han enseñado mis papás a hacer mandados, entonces estaría bien no hacer mandados. Y si tienes amor propio, puedes cambiar en modo presumida y tú nada más, tú importas y nada más. Vamos a ver, el amor, ok, los mandados es una manera de ser amable, de ser gentil, de ser agradecida. Hay que ver qué tipo de mandados y qué tipo de personas. Hacer mandados no es malo, la manera en que te lo piden es la diferencia. Sí, una cosa es que te pidan un favor y que tú hagas un mandado por el favor, y otra cosa es que te exijan o te obligan a hacer algo que a lo mejor tú no estás cómoda. Otra de la respuesta que tú preguntabas,
el presumir. A veces, muchas veces tienes que ser egoísta, pero para darte amor propio y salvaguardar tu dignidad. ¿Sí? No es que seas presumida, simplemente que vas a empezar a pensar en ti. En una pirámide emocional tienes que estar tú, primero tú, después tú, y ya después empiezas a ver a tu alrededor, incluyendo las personas que tienen hijos, porque muchas veces es primero mis hijos, y después mis hijos, y después yo, y ya después todos los demás. O si no es que pones después el marido de los hijos. Y entonces, para que estés bien tú y sana mentalmente y emocionalmente tú, pues necesitas trabajar en ti, y automáticamente todo lo demás va a brillar, si no todo lo demás se opaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, mamá, hijos sanos, mamá sana, o viceversa, mamá sana, hijos sanos. Y si tú no tienes el suficiente valor y el suficiente autoestima propio, ¿qué le vas a enseñar a tu hija? A que permita, a que sea víctima de todas estas violencias inconscientes que existen, y estas violencias sutiles que terminan destruyendo esto de que es el amor propio. ¿Sí? Segunda pregunta. Ok, segunda pregunta. Saúl Alejandro Parra Pérez. ¿Cómo se puede dar cuenta a una persona que le falta amor propio? Ah, muy bien. Esa pregunta es muy buena. ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando te falta amor propio? Cuando en tu mente piensas en todo menos en ti. Cuando están todos por delante, cuando quiero solucionar la vida de todos y se me olvida solucionar la mía. Cuando, por ejemplo, es muy sencillo, mira, vas a comprar algo y entonces primero piensas, ay, voy a comprarle a mi hijo, y luego ya después a mí, o nunca a ti, siempre piensas en todos menos en ti. Esa es una cosa. Otra cosa, cuando no te sientes feliz contigo misma, cuando no disfrutas la vida. Y muchas veces nos damos cuenta, ¿sabes? Muchas veces en la vida diaria, en las relaciones de pareja, en las relaciones de matrimonio, cuando la violencia está empezando a ser muy fuerte, te das cuenta y empiezas a no sentirte feliz. ¿Pero qué haces? Maquillas. No, es que es la rutina, no, es que es el trabajo, no, es que son los problemas económicos, no, es que los hijos, ya mañana será otro día. Y no, o sea, es que algo está pasando, te está destruyendo, se está destruyendo tu amor propio, se está destruyendo. Si no hay amor propio, no hay amor de pareja. Se está destruyendo el amor propio, automáticamente se está destruyendo el amor de pareja, y está siendo el dueño y el dirigente, el líder de la relación, la violencia. Entonces, por eso es bien importante, es cuando vas a empezar a ver focos de alerta, cuando ya no me siento contento conmigo. Muchas veces los pacientes dicen, es que no sé cómo me siento, doctora. Sí, sí sabes, pero no le puedes dar respuesta. ¿Por qué? Por temor. Tan simple, no me siento feliz, me siento insatisfecho, me siento triste, o sea, es que no sé cómo me siento. Pues así te sientes, infeliz, no le encuentras sentido a la vida. Ahí es cuando no hay un amor propio. ¿Sí? Entonces sí es bien importante que empieces. Ahorita te voy a dar muchos tips y muchos consejos para empezar a trabajar mucho lo que es el amor propio. El amor propio no te lo enseñan como tal, no es como que, hija, a ver, vamos a enseñar. A un niño normalmente lo enseñamos a comer, lo enseñamos a caminar, lo enseñamos a vestirse, lo enseñamos a ir al baño, pero no le enseñamos el amor propio, no le enseñamos la autoestima. Y el ser humano siempre su autoestima es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y muchas veces se queda abajo. Y entonces cuando se queda abajo empieza a destruirse esta parte de amor propio que cada individuo debe de tener. Te digo, es como un músculo que hay que ejercitar todos los días, 24 horas. Si no ejercitas tu mente, no vas a poder pensar y no vas a tener conciencia del día a día, de las cosas que están sucediendo. Entonces, si no ejercitas tu amor propio, vas a carecer de esta emoción, y vas a carecer de esta dignidad que tienes que tener como persona. ¿Sí? Una pregunta más. ¿Ok? Angélica Jave. Una persona que desconoce los diferentes tipos de violencia, ¿cómo puede darse cuenta que ha entrado en una relación de violencia, considerando que en la mayoría de las relaciones de pareja hoy en día está normalizada la violencia emocional, verbal, psicológica? Bueno, no es que esté normalizada, es que lo hemos permitido. Muchas veces en la vida diaria nos han enseñado que pues hay que hacerle caso a lo que el marido diga, o pues ya te tocó con él, te quedas con él. ¿Cómo te vas a empezar a dar cuenta? Fíjate bien, la sesión pasada ahorita hablando de amor propio, te voy a explicar un poquito. El proceso de violencia va iniciando de una manera de menor a mayor, nunca es al revés. No esperes que una persona que ya es violenta deje de serlo, no, es de menor grado a mayor grado. ¿Sí? Entonces va a empezar de una manera sutil. Cuando una persona, ojo, cuando estamos hablando de que la persona
se empieza a ser consciente que vive violencia, se vive lo que es el ciclo de la violencia, y este ciclo es como el ciclo del agua, todo el tiempo se repite. Entonces el ciclo de la violencia todo el tiempo se repite. Empieza a ser de manera sutil, empieza a ser de manera tranquila, empieza a ser a lo mejor de manera psicológica. Vamos a subir, terminando la conferencia, vamos a subir el violentómetro para que vean que desde lo que es una prohibición, una amenaza, un chantaje emocional, donde si no estás conmigo me voy a suicidar. Entonces desde ahí, o sea, está empezando la violencia, ¿sí? Y tú lo estás permitiendo, ¿sí? ¿Y cómo llegó? Después de la sesión pasada que tuvimos, analizamos un caso y te lo voy a platicar a la chava para que se dé cuenta. El caso de esta chava empezó con la situación del prohibir el vestido, no sé si lo recuerdas. Le prohibieron un vestido, ella se lo quitó. Fue el primer indicio de que empezó la violencia. Sin embargo, no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque bueno, pues me quitó un vestido por celos, porque me quiere, y entonces lo empezamos a permitir. ¿Por qué? Por falta de autoestima y carencia de amor propio. Entonces sucedió esa etapa. Después sucede que hay una infidelidad por medio de los mensajes, porque ya ahorita ya ni siquiera ocupas ser infiel en físico, sino que ya te mensajes con el otro, le hablas bonito. Ojo, ese tipo de infidelidades también son penadas. ¿Por qué? Porque dañas emocionalmente al otro. Cuando estamos hablando de un daño al otro, ya es violencia. Así es emocional. No, es que no la vi. O sea, nomás platiqué con ella y le dije que la quería y que así cosas muy bonitas, pero nunca la vi. Sin embargo, te está faltando el respeto a ti como mujer, a ti como esposa. Ese era el segundo indicio de que algo estaba mal, y sin embargo pasó como que no pasaba nada. ¿Qué sucede después? Ahora sí va la infidelidad tal cual, al grado de ya con pareja, y después empiezan las agresiones físicas, ¿sí? Al grado de que el matrimonio se quebra. La persona se queda sin amor propio, carece de amor propio, y entonces para reconstruirle a un ser humano el amor propio, híjole, es como es como cuando te quedas inválido y tienes que volver a aprender a caminar. Es muy difícil. No es lo mismo que desde el inicio de tu vida empieza a construir poco a poco y de manera gradual tu amor propio, a cuando ya se te lo destruyeron. O sea, es cuando te digo, quebra un vaso y vuelve a construir. Es sumamente complicado, es mucho esfuerzo, es mucho trabajo. Se puede, claro que se puede, pero es cuestión de que tú lo decidas, de que tú empieces a trabajar con actividades y acciones para mejorar el amor propio. Siguiente pregunta. Sí. Alejandra Echagaray. ¿Uno puede tener amor propio, pero realmente tu pareja influye? Porque a veces quieres ser mejor persona, ya sea por ti o por ella, sin darte cuenta que quizás estás perdiendo ese amor que tenías hacia ti, quizá por ver bien o ver feliz a la otra persona. Sí, muchas veces la otra relación afecta, no es que afecte, influye en lo del amor propio. Te voy a hablar un poquito. El amor propio, como bien dicen, es propio para ti. Pero ¿qué sucede cuando la otra persona, cuando el matrimonio no es una competencia, el matrimonio es un equipo, ¿sí? Una competencia, sí, a ver quién va más por el otro, a ver, o sea, no, el amor es un trabajo en equipo, es un compañerismo. Yo lo quiero ver bien, y si a lo mejor ver bien es quitarme de ahí por amor a mí, pues me retiro, ¿no? Entonces, pero sí influye mucho el ver quién es mejor, quién gana mejor, quién está mejor. Entonces sí es bien importante cada quien trabajar con su amor propio y juntos construir un amor en pareja. Es la diferencia. Y ahorita muchas veces por el otro lado, muchas veces somos muy egoístas y nada más queremos pensar en nosotros. Acuérdate, el matrimonio es para satisfacer las necesidades del otro como las propias. Si él logra satisfacer mis necesidades, entonces yo tengo que lograr satisfacer las de él, y hacemos un equipo juntos. No nada más soy yo y solo yo, tenemos que ser un equipo, ¿sí? Entonces sí es muy importante todo eso. Siguiente pregunta, Sara Ramírez. ¿Qué pasa cuando en la familia se fomenta la atención a los demás sobre la atención propia? ¿Cómo sabemos que la persona realmente no tiene amor propio? Ok, cuando hay atención más exclusiva a una persona y hacia uno no. Te digo, el amor propio, hablamos de un bajo autoestima, ¿sí? ¿Qué sucede cuando las personas tienen bajo autoestima? Pues se descuidan, no se arreglan, no nada más un descuido físico, sino también un descuido
emocional en cuanto a la alimentación, al ejercicio, bueno, pues voy a trabajar porque tengo que trabajar, no tienen metas, no tienen proyectos, no tienen logros, sus éxitos son, pues ya me gané un diploma, pues sí, porque tenía que estudiar y me lo saqué, pero no era porque yo, era un placer o un bienestar que me daba yo ganármelo, era parte de mi proyecto de vida ser exitoso en esa área. A mí siempre me han dicho, parte del amor propio es aprender a hacer las cosas. A mí me dijeron, si tú vas a hacer, porque yo, bueno, he trabajado en muchas cosas, y yo me acuerdo que cuando trabajé de intendente, me decían, tú vas a ser intendente, pero tienes que ser la mejor, ¿no? Entonces ahí habla de que voy a empezar a hacer mis proyectos desde ahí, ¿sí? Así sea lo que sea, haga lo que haga, voy a empezar a trabajar mi amor propio desde ahí, desde ser la mejor en lo que hago, ¿sí? Empezar a trabajar en eso, enfocarte, crear nuevas ideas, innovar. Eso hablamos de una persona que tiene amor propio. Y lo contrario sería la que pues no tiene, ¿verdad? Siguiente pregunta. Muchas preguntas. Sí, Aime Cristal de nuevo dice, por ejemplo, yo vivo con mis papás, mis hermanos, tengo 26 años y trabajo en un preescolar, pero saben que me pagan cada 13 días, cada 13 de cada mes. Y siempre quieren que les piche comida o mi mamá me pide dinero. ¿Está bien no darle? Una vez me dijo que me mantenía, que tenía que cooperar en la casa, y también me dicen cosas feas, regaños y eso, y yo creo que estoy mal por ser tan buena, siento que se aprovechan de mí. ¿Qué consejo me darías para cambiar? Mírenme, cuando estás dentro de una casa ajena, porque estás en la casa de tus padres, obviamente las reglas las ponen tus padres. Sin embargo, hay muchos padres pues que sí suelen como que aprovecharse de manera inconsciente de la situación que están viviendo los hijos. Es muy bueno que ayudes porque es parte de tus obligaciones como hija, pero tienes que aprender a limitar. De hecho, entre los consejos hay una que es, hay que aprender a decir que no, porque si para todo decimos que sí, entonces no tenemos amor propio. ¿Por qué? Porque entonces ok, pues voy a dejar o sea, tienes que decir, ok, yo gano, del 100% que gano voy a dividirlo, no sé, voy a dar el 30% a la casa y decirle, ¿sabes qué, mamá? Esto es lo que yo te voy a dar cada semana, cada quincena, y hasta ahí, lo que tú puedas, si tú todo eso te lo quieres gastar en una cena de tacos, adelante, pero si tú quieres comprar despensa, está bien, o sea, que ella decida, y ya tú vas a organizar. ¿Por qué? Porque acuérdate, ya tienes 26 años, tienes que empezar a planear tu vida, tienes que empezar a ahorrar, tienes que hacer proyectos, y si no te permites, entonces va a llegar un momento en que te van a absorber tanto, que entonces porque eso también es violencia, ¿sabes? Entonces te están generando de una manera una violencia muy sutil, y como son padres, pues no nos damos cuenta, pero sí tenemos que empezar a detener esa toxicidad que están creando tus padres contigo. Hay un tema bueno, padres tóxicos, luego lo damos. Saludos de Marisol Salas desde Guadalajara. Muchas gracias, Marisol, saludos. Y otra pregunta, Angélica Javet, ¿cómo trabajar en el amor propio para cerrar ciclos? Es decir, ¿qué hacer? ¿O cómo empezar a hacer? ¿O poder algunos ejemplos o actividades? Muy bien, mira, de hecho, esta parte es la que sigue. La primera, te voy a dar 9 pasos para cerrar el ciclo. ¿Sí? 9 pasos para cerrar el ciclo. Sí, porque es muy fácil decir, pues el amor propio, pero dime cómo se come, dónde lo venden, cómo le hago. Te voy a dar primero los 9 pasos para cerrar ciclos, y después vamos a entrar a los 7 pasos para aumentar el amor propio, ¿sale? De los 9 pasos para cerrar el ciclo, vamos a hablar de un ciclo amoroso, porque una pérdida, estamos hablando que es muy parecida, pero conlleva más actividades. Entonces ahorita, como hablamos la sesión pasada de matrimonio sin violencia, ya te diste cuenta que estás en un matrimonio violento, ya tomaste una decisión de un cambio, ahora vamos a cerrar este ciclo. Sí, la primera, tienes que desahogarte, tienes que llorar todo lo que tengas que llorar. Nada de, ay no, mira, no llores, tú tienes que ser fuerte. Eso es falso, eso es muy falso. ¿Por qué? Porque llorar sana el alma, ¿sí? Llorar desahoga el alma. Entonces es muy bueno llorar. Cuando nos caemos, lloramos, porque cuando no tenemos una pérdida no queremos llorar, nos da vergüenza que nos vean llorar. No, es muy sano llorar, es muy relajante desahogar y llorar. Llora todo lo que tengas que llorar, porque es parte de este proceso. Si tú no decides, fíjate bien, muchas veces decimos, ya terminamos la relación, pero no cierro el ciclo. ¿Por qué? Porque pues no, voy a dejar la puerta semiabierta a ver si regresa,
o por si algo, lo único que estás afectando es un daño hacia ti. Sí, porque así regreses con una pareja que ya terminaste, las cosas ya no van a volver a ser igual, porque ya hay heridas, porque ya se lastimaron, porque ya cambiaron los dos, porque ya activaron las mentes, ya activaron los estados de ánimo. Entonces, ¿qué sucede? Ya no vuelve a reconstruirse igual. Las puertas semiabiertas no funcionan. A ver, en la noche, cuando te duermes, ahorita con este tipo de violencia que estamos viviendo, la delincuencia, ¿dejas tu puerta semiabierta? ¿La de tu casa? No. Entonces, ¿por qué cuando terminas con una relación quieres dejar la puerta semiabierta? No, tengo que cerrar esa puerta, tengo que cerrar ese ciclo. El primer paso, hay que desahogarnos, hay que llorar. Si tenemos que poner nuestras canciones de ardidas y llorar, ojo, lo puedes hacer tú solo o acompañada, sin consejos, o solamente que te escuchen, que te desahogues. La segunda acción, si tienes que gritar, grita. La primera, si tienes que gritar. La segunda acción habla de déjalo ir. La parte de dejar ir hay que empezar a aceptar. Hay que empezar a tomar conciencia. Ok, me voy a sentar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Voy a tener que dejarlo ir. Voy a aceptar que la relación se terminó. Sí, porque, ¿qué sucede cuando terminamos una relación? Ya nos dijeron fin, ya nos dijeron que ya no van a volver con nosotros, pero ahí estamos. Oye, ¿estás seguro? Llamándoles, mandando un mensajito, poniéndole like, me gusta sus fotos, abriendo y checando cada 5 minutos su perfil. Te dañas, no dañas al otro, ¿sabes quién no cierra ciclos? Quien está más enamorado es la persona que no cierra ciclos. Acuérdate que te había dicho que la relación es de dos y siempre uno ama más que al otro. Uno siempre ama más que otro. Entonces, el que no quiere cerrar ciclo es el que se está dañando, el que está o más enamorado o se siente más enamorado aparentemente. Entonces sí es muy importante dejar ir, aceptar que se terminó, aceptar que empieza el proceso de aceptación. Sí, te digo, no te estoy diciendo que desahogarte hoy y mañana deja ir, no, puedes desahogarte y durar hasta 15 días, hasta un mes, hasta 2 meses y después empezar, pero tienes que hacer el proceso tú. Yo siempre he dicho, voy a tomar una sesión conmigo misma, así, y voy a trabajar este proceso. La siguiente es no mires atrás, porque no puedes estar trayendo el pasado y viviendo del pasado. O vivimos el presente y lo disfrutamos, o estropeamos el presente viviendo en el pasado. Y el ser humano es así, el ser humano le encanta vivir en el pasado. ¿Sí? Hace algo y ya después, ay, ¿por qué lo hice? Es que si no lo hubiera hecho, y se la pasa pensando en lo que no hubiera hecho cuando está viviendo el presente, y lo que hizo ya lo hizo, ya pasó, ya no lo puedes regresar. Entonces tienes que dejar de mirar hacia atrás, tienes que empezar a ver hacia adelante lo que sigue. Nadie muere de amor, entonces sí es muy importante, duele y duele mucho y tarda en sanar las heridas, pero es lo mejor y lo más sano para que puedas resucitar y nacer el amor propio. La siguiente acción, que es la número 4, date tiempo para sanar tus heridas. ¿Sí? Muchas veces ya terminó la relación y quiero hablar con él mañana y ni siquiera te has dado tiempo de pensar qué hiciste. Esta parte de date tiempo es la parte donde empiezas a reflexionar qué pasó, en qué me equivoqué, en qué se equivocó el otro, qué tanto permití de violencia, hasta qué grado de violencia viví. Porque muchas veces dentro de la relación o estando en el círculo no te das cuenta de lo que estás viviendo. Y de hecho, toda la gente, no sé si te has dado cuenta o has vivido, que toda la gente dice, oye, es que tú estás mal, mira. Pues sí, la gente que está afuera del problema lo ve perfectamente, pero tú cuando estás adentro no lo ves. Y este paso número 4 de date tiempo es para que veas lo que alrededor del mundo veía y tú no veías. Es esta parte de reflexionar para que tus heridas puedan sanar. ¿Sí? La quinta es, hay que empezar a pensar, la tempestad es donde se empiezan a abrir las emociones. ¿Sí? Empieza a pensar en todo lo que hiciste, todo lo que viviste. La otra de date tiempo era en la cuestión emocional y esta es en cuestión mental. Son dos cosas muy diferentes. Emocional es todo lo que siento y ya la mente de pensar es que hagas un análisis en lo que te equivocaste, en lo que no voy a volver a hacer, en lo que permití, en lo que me hicieron. Hasta llegas a la conclusión de que fuiste la persona más violentada y nunca te diste cuenta, o viceversa, violentaste y no te diste cuenta. Entonces sí es bien importante todas estas etapas. La etapa 6,
Hay que aceptar y perdonar, ¿sí? Perdonar. Si no sabes perdonar, no vas a poder avanzar. ¿Por qué? Porque a la otra persona la vas a traer aquí 24 horas del día, todo el tiempo en la cabeza, todo el tiempo, y tienes que perdonar para que puedas avanzar. Si tú perdonas, es mucho más fácil que la puerta se cierre. Cuando dices, hay que cerrar una puerta y le pones seguro y no se cierra, ¿verdad? Así es. Voy a cerrar un ciclo, pero todo el tiempo ahí y le mentamos hasta a su mamá y decimos muchas cosas de él, y cada vez que escuchamos una canción, súbele porque me recuerda a él, no lo has perdonado y no vas a avanzar y no te vas a reconstruir y no te vas a liberar y van a suceder, todo va a venir hacia abajo. Entonces, en este camino del perdón es por salud para ti. No es para perdonar, ay no, es que, ¿cómo voy a perdonar todo lo que me dicen? No, es que lo vas a perdonar porque a la que le conviene es a ti, no al otro. A la que va a sanar eres tú y la que vas a liberarte eres tú. Entonces, sana para que te liberes y puedas poder renacer. Si no, no se puede, es muy complicado. La número 7, es bien importante que te empieces a reconstruir. Cuando hablamos de reconstruir, empieces a crear nuevos proyectos, empiezas a crear nuevas ideas, empiezas a tener nuevas ilusiones, nuevas metas. Normalmente cuando vivimos mucho en violencia, nos vivimos como ciegas, sordas y mudas, ¿no? Entonces ya no tienes ideas, ya no tienes proyectos, ya no tienes metas, ya no tienes sueños, porque la violencia te las tumba. Todo eso te roba la violencia, el amor propio, las metas, los sueños. Y cuando terminas con alguien te quedas como que, ¿y qué sigue? O sea, ¿ahora para dónde le doy? Todas estas pausas te van a ayudar para que te reconstruyas, para que creas algo nuevo. Y ahorita que estamos viviendo en cuarentena, pues tienes más tiempo para poder reconstruir, para que cuando se termine todo esto tengas un plan de qué vas a hacer, cómo vas a enfrentar esta nueva etapa de tu vida. Sí, la número 8 es sentirte libre, liberarte. Ojo, libertad y libertinaje no es lo mismo, porque muchas veces, no, pues ya lo dejé y ya pues no salgo de fiesta, de party, la borrachera, los amigos, y no es eso. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar tu dignidad. La libertad es esa parte de no sentirte, ¿cómo se llama? Encapsulada, de no sentirte humillada, de no sentirte agredida. Es esa parte de libertad, de donde empieces la libertad para tomar tus decisiones, la libertad para tomar el nuevo rumbo a tu vida, para que como paso número 9 tengas la oportunidad de volver a amar. Sí, muchas veces dicen, no, yo ya jamás voy a volver a amar a nadie. ¿Y qué sucede? Te vuelves a equivocar por el mismo patrón de conducta. ¿Por qué? Porque no cerraste un ciclo. Porque no cerraste un ciclo, repites el mismo patrón de conducta. Porque entonces estás buscando al mismo patrón que te lastimó en otro, o sea, nada más con otra cara, pero la misma conducta, el mismo comportamiento, sus mismas actitudes, porque nunca decidiste perdonar y cerrar ese ciclo. Acuérdate que en esta vida lo más bonito y lo más bello es amar. Entonces, el sentirte amado, créeme que es algo de que disfrutan. Y quien diga, ya terminé y no quiero volverme a sentir amado, pues es una mentira, porque no digo exactamente de una pareja. También puedes sentirte amado de un familiar, de tu papá, de tus hijos, de tu mamá, a lo mejor de las amistades, sentirte amado en tu trabajo, en tu profesión. Todo eso habla, pero mientras no te liberes, mientras no cierres esta parte de un ciclo, no vas a poder sentirte amado en nada, y mucho menos vas a poder amar, y menos a los hijos. Entonces sí es bien importante empezar a cerrar y a reconstruirte nuevamente tú. ¿Hay alguna pregunta? ¿Con eso terminamos los 9? Los 9 sí, con eso terminamos los 9 pasos para cerrar un ciclo en la cuestión del amor, ¿verdad? Daniel David Ávila, ¿qué cosas se confunden por amor propio y realmente no lo es? ¿Qué cosas se confunden? Por ejemplo, cuando empiezas a permitir, desde el hecho de que empiezas a permitir a la agresión, cuando empiezas a dar todo por el otro, esa palabra de es que yo por ti doy mi vida, es una palabra muy errónea. ¿Por qué? Porque por él das la vida, y ¿quién va a darla por ti? O sea, muchas veces queremos metemos las manos al fuego por el otro y no sabemos qué tanto vaya a ser recíproco. El ser humano no da nada más sin recibir. Eso también es algo que, no, pues yo voy a dar para no recibir nada a cambio. Si hasta las personas que donan quieren recibir fama, por Dios, entonces no das amor por dar. Das amor porque tú das, por ejemplo, 14 de febrero, o el cumpleaños del marido, le das un super regalo, una cajonona, un perfume, y tú esperas que en tu cumpleaños mínimo tengas una flor. ¿Y qué sucede cuando no te la dan? O sea, le reclamas, o sea, es que yo te di. Entonces, no es cierto que el ser humano nomás da por dar.
Eso es la naturaleza del hombre, del humano. Entonces, cuando empiezas a dar todo por el otro, ahí te estás perdiendo. Cuando empiezas a decidir en las decisiones del otro, si él dice, se hace esto, y tú no estás de acuerdo, pues bueno, está bien, o sea, por mi pareja, o sea, defiende tu amor propio, defiende tu autoestima, defiende tu dignidad. Eso es muy importante, David, que empieces a decidir y a hablar. No callen, somos muy dados a callar y a guardar, hay que empezar a hablar, ¿sí? Muy bien, saludos desde Soleil Garnica, Monse Aguillares, Edelmira Mendoza. Muchas gracias por sintonizarnos. Y luego comenta de nuevo, a mí me vuelve a hacer una pregunta: ¿cómo hacer para olvidar el pasado? ¿Qué cosas podrías hacer para no mirar hacia atrás? Fíjate bien, el ser humano no puede borrar el pasado porque el ser humano vive de recuerdos. Lo que puede hacer es reconstruir el presente, ¿sí? Cerrar esa puerta que no te deja avanzar. ¿Y cómo lo vamos a cerrar? Bueno, empezando a crear nuevas metas, nuevos proyectos, empezando a trabajar en aumento de nuestro amor propio, empezando a trabajar en cosas, por ejemplo, que a lo mejor no hacías y que tienes muchas ganas de hacer. Empieza a innovar, empieza a buscar cosas diferentes, cosas que te den todo lo que te hace ser feliz. Eso habla de amor propio y eso habla de una satisfacción personal. Empieza a trabajar con eso. ¿Sí? No queramos sanar o reconstruir un pasado para que no, o sea, al final de cuentas ya no nos va a servir. Empieza a construir el presente para que el futuro sea muy bueno, porque te digo, el ser humano vive del recuerdo, ¿sí? Y de acuerdo a lo que hiciste en tu pasado es lo que te lleva al presente. Acuérdate que todo lo que se siembra se cosecha. Entonces empieza a trabajar en el presente, empiezo a tomar terapias, me empiezo a ir a talleres, me empiezo a lo mejor a estudiar, agarro otra licenciatura, si no terminé la escuela, bueno, me meto a la prepa, me meto a cursos de cocina. O sea, haz cosas diferentes para que tu presente empiece a marchar y a mejorar y el futuro pueda ser un poquito más brillante y más prometedor para ti como persona. Monse Guillares, ¿el querer ser más popular en redes sociales se interpreta como falta de amor propio? El querer ser más popular, bueno, no es que sea falta de amor propio. Muchas personas tienen el amor propio y el ego, son dos cosas diferentes, ¿sí? El amor propio habla de una humildad, ¿sí? El amor propio siempre vas a tener los pies sobre la tierra, siempre vas a saber tus orígenes, a no ocultar el tipo de persona que eres. Habla de una calidad humana el amor propio. Y el ego habla de un poquito más de la fama, de la popularidad. Ahora hay que ver la edad en la que se encuentran para poder querer. Todo mundo en esta vida ha tenido ganas de ser famoso y popular. Yo me están entrando las ganas. Todo el mundo ha querido tener esta parte de interés, ¿no? Entonces no es malo, pero simplemente que no se te olvide la parte humana, que no se te olvide el ayudar a los demás, el estar comprometido con tus valores, porque cuando no nos comprometemos con nuestros valores, todo se pierde y entonces todo el amor propio que tienes se vuelve ego, ¿sí? Porque muchas veces el ego, de hecho yo tengo muchos conocidos, pacientes, amigos que tienen exceso de ego y una ausencia de amor propio, que entonces por eso no entienden por qué sufren y por eso no entienden el por qué no logran la felicidad o la paz o la tranquilidad que tanto anhelan. ¿Por qué? Porque lo que tienen nada más es un ego, y el ego es el maquillaje del amor propio. No hay amor propio. Hay ego que puedo aparentar, sentirme bien chingón, no me pasa nada, yo todo lo puedo, el superhéroe. Y sin embargo, cuando vienen estas etapas, como ahora la cuarentena, de tranquilidad, de soledad, donde valoraste quiénes son tus amigos, quiénes te buscaron, quiénes estuvieron al pendiente, y dices, ay, no hay nadie, estoy solo, a pesar de toda la fama y popularidad que tengo, pues entonces no te sirve de nada, porque al final de cuentas te das cuenta que careces de amor propio y que eso era solamente una máscara o un maquillaje de tu vida diaria, ¿no? Entonces sí es bien importante tener mucho cuidado en eso. Marisol Salas, Mari, a mí me gustaría entender cómo soltar o cómo cerrar este ciclo cuando tienes hijos y cada vez que habla con tus hijas ves que la quieren manipular o le habla para ver qué onda conmigo y me da mucho coraje. Ajá. Estamos hablando que para el amor propio puedes trabajarlo en ti, pero no en el otro, ¿sí? O sea, tú puedes hacer tu parte que a ti te toca, más no el otro. ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes protegerlo a través de dándoles amor a tus hijos o a tus hijas. En la cuestión yo siempre he dicho, las cosas se tienen que hablar de frente y no ocultarse nada, ¿sí? Y a los hijos somos muy dados a quererles ocultar.
de acuerdo a la edad que tengan, hablamos de 10 años en adelante, el niño ya entiende y ya comprende. Puedes sentarle a tu hijo y explicarle qué sucedió en la relación. Sí, claro, no le vas a dar santo y seña de lo que pasó, pero sí le vas a decir que están muy lastimados, que sus papis lo quieren mucho. O sea, necesitamos ser honestos con nuestros hijos, porque muchas veces se termina la relación y queremos fingir que somos amigos, y entonces el otro aprovecha, manipula, engaña a los hijos y se vienen los problemas con ellos mismos, la confusión. Los niños tienen cierto grado de madurez y hay cosas que no pueden asimilar. Entonces sí sería muy sano que todo siempre hablemos con la verdad y de frente, ¿no? A sentarnos y explicarles el proceso que estamos llevando con ellos. Bueno, el joven Juan Carlos comenta: si alguien cercano a nosotros está muy acostumbrado a la violencia, ¿cómo podríamos ayudarle como amigo a que empiece a tener amor hacia su persona? Ok, ¿cómo podemos ayudarle? Ahorita vamos a, fíjate bien, el amor propio hablamos de una parte propia, personal, ¿sí? El autoestima no lo podemos encontrar en las cajas de cereal. Lo que sí podemos hacer es a lo mejor trabajar en cuestión de animar a la otra persona, ¿no? La comunicación, el cómo estás, a lo mejor el video reflexivo, a lo mejor las palabras motivacionales, motivadoras, a lo mejor de repente un detallito, pero sí es muy importante, cada persona tiene que empezar a tener conciencia en su persona, qué tanto amor propio tiene y qué tanto amor propio necesita, porque hay personas que a mí me dicen, no, es que yo no necesito, yo así soy feliz. Entonces, y muchas veces uno lo ve sufrir y dice, es que sufre por esa carencia, pero si esa persona se siente bien así, no podemos hacer más. Lo que puedes ayudar es a motivar, te digo, desde esa parte, y trabajar en el tuyo, porque muchas veces por querer construir el del otro, pues se destruye lo mío, ¿no? Entonces sí es muy importante que veas todo límite en esta vida, toda la ayuda tiene un límite, y entonces puedo ayudar, pero hasta donde la otra persona me lo permita, ¿sale? Bueno, Israel Alonso dice, está con toda esta conferencia. Muchas gracias. Se te extraña, Israel. Soleil dice, usted ya se volvió famosa y muchas popular. gracias. Y Monse Villares agradece por contestar la pregunta. Muchas gracias. Vamos a continuar y les vamos a dar 7 pasos que son sumamente importantes para aumentar un poquito lo que es el amor propio. Es algo que te digo, yo creo que todo mundo, todos en esta vida hemos tenido dijera mi amigo Israel, algún quiebre, alguna crisis y algún problema de autoestima. Muchas veces hemos vivido y hemos sentido que no tenemos autoestima, nos hemos sentido solos, nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido deprimidos, y hay que empezar a trabajar en eso. Cuando empieces, ahora, ojo, las crisis hay que disfrutarlas, hay que vivirlas. Yo siempre he dicho, a mí una crisis me tiene que durar 2 días y me tengo que levantar. Y no voy a esperar a que llegue mi mamá y me toque la puerta y me diga, ándale hija, levántate, porque esto es algo propio, personal. Entonces yo tengo que decidir cuánto tiempo le doy a mi sentimiento para levantarme. Y te voy a dar 7 pasos muy importantes para aumentar el amor propio. Saca tu pluma, saca tu lápiz y hay que comenzar a escribir. Hay que permanecer atentos y conscientes. Atentos y conscientes. ¿Hemos sido atentos a lo que vivimos? ¿Hemos sido atentos a lo que sentimos? Porque muchas veces el día a día, ahorita pues sí tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Pero en la rutina diaria no nos damos cuenta ni qué emoción tuvimos, ni qué emoción sentimos. Y muchas veces no somos conscientes cuando lastimamos al otro o cuando nos permitimos que nos lastimen. Hay que tomarnos este tiempo de permanecer atentos a lo que estamos viviendo. Cuando de repente sientes que algo no es como que te mueve en el piso, párate y di, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy dejando que me hagan? ¿Por qué permití que me violentaran así? Date ese espacio. Yo siempre trato de analizar todos los días mi día. De hecho, a veces le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Ayer me equivoqué, hice esto y esto. O sea, todos los días tómate 20 minutos en la noche, 10 minutos, para que digas, ¿qué hice hoy? ¿En dónde me equivoqué? Hay que ser humildes para aceptar nuestros errores. ¿Sí? ¿En qué me equivoqué? Hay que empezar en ese sentido, a tener un poquito de conciencia y de ser un poquito más autónomos y auténticos para poder descifrar nuestros propios errores y nuestras propias equivocaciones. Otra de los pasos 2, actúa en función de tus necesidades, no de los deseos. Las necesidades.
¿sí? No tus deseos, porque muchas veces los deseos pueden llegar a ser un poco absurdos. Acuérdate que hay necesidades básicas del ser humano que tenemos que cubrir, las necesidades de alimentación, de comer, de vivienda, de la cuestión sexual, la cuestión, todo esto son necesidades básicas, y muchas veces nuestros deseos, por ejemplo, el ser humano, yo veo eso, digo, es muy inconsciente, desea unos zapatos caros, y entonces aunque la necesidad vaya a ser que no vaya después a tener para comer, pero su deseo era unos zapatos. No, tienes que aprender a actuar en función de tus necesidades. Ahora, actúa en función de tus necesidades, no de las necesidades del otro, de tus necesidades. Si yo necesito a un hombre que sea romántico, que sea cariñoso, que sea amable, que sea atento, y mi pareja o mi compañero de vida, que yo decía, porque ojo, tu pareja es el compañero de vida, y entonces el compañero de vida, si no desea tomar el mismo camino que tú, o sea, no voy a estar ahí por las necesidades de él. Es así como que, bueno, ¿sabes qué? Hay que hablarlo de frente, de frente. En esta vida no puedes ir evadiendo, es lo peor que puedes hacer. Para poder sanar a las personas tienes que ser de frente, hablar las cosas de frente, no le puedes huir a los problemas, ¿sí? Entonces sí es muy importante que empieces a actuar y que tu vida gire en torno a tus necesidades. Conforme tú cubres tus necesidades, puedes cubrir necesidades de los otros, de tu familia, de tus amistades, de tus amigos, de tu pareja, pero si no cubres las tuyas, ¿cómo vas a cubrir las de los otros? ¿Sí? La tercera actividad, el tercer paso, hay que practicar el cuidado personal. ¿Sí? El cuidado personal desde la higiene, desde la salud física, desde la salud mental, la salud de la alimentación. Muchas veces me veo bien, me siento bien, ¿sí? Entonces, y acuérdate, no nada más va más allá, es la parte también la gente es muy visual, ¿sí? Y entonces muchas veces empiezas a descuidarte y la gente empieza de manera muy sutil a decirte, mira nomás, ya estás más gordita, y entonces eso es una cachetada, pero sí por la espalda, ¿no? Entonces te duele y baja tu autoestima, daña tu autoestima y empieza como que a cuartearse el amor propio. Entonces cuídate, o sea, cuídate, porque el ser humano es muy visual y de repente es muy espontáneo y de repente es muy imprudente, y ya de repente llegas con tu mamá y ya te hace un comentario de mal gusto. Entonces es importante que cuides tu amor propio, tu cuidado personal. Otra de las cosas, la cuarta, establece límites. Es muy sano decir que no. Estamos prácticamente, es que yo a todo el mundo le digo que, de hecho, una terapia, pues, esta semana vas a decir a todo que no, a todo. ¿Por qué? Porque muchas veces a todo decimos que sí, aunque sea en contra de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestra creencia. Pues no, es que me lo pidió mi patrona, o no, es que me lo pidió mi jefa de trabajo. Tienes que aprender a decir que no. Sabes que no, y tienes que tener la razón, ¿verdad? No es no por capricho o por berrinche, es no porque yo tengo que hacer estas acciones, porque mire, mi religión no me lo permite, o por lo que sea. Pero cuando tienes un no, tienes que tener la respuesta del por qué no, ¿sí? 5, hay que protegernos de personas tóxicas. La vida, el mundo, y más ahorita, no nada más de personas con coronavirus, no, de personas tóxicas hay que protegernos. Así como ahorita usamos cubrebocas para toda esta parte de la pandemia y eso, usa también una parte de cubrebocas emocional, usa un escudo emocional para protegerse de las personas tóxicas. Muchas veces te permites que hasta tu misma amiga te humille y te insulte y te diga cosas y no pasa nada. Aguas, está creando una toxicidad y está viendo una violencia. No es de pareja, pero sí es de una amiga. Entonces tienes que empezarte a cubrir y tienes que empezarte a detener. Y si en su momento me tengo que retirar y alejar de esas personas tóxicas por salud y por amor propio, tienes que hacerlo, ¿sí? La quinta es esa. La número 6, perdónate a ti mismo. Siempre hemos mencionado mucho el perdón. Aprender de sus errores y aprender de tus errores te hacen un poquito que aceptes más la humildad. Hay que ser humildes en esta vida, hay que aceptar que nos equivocamos y hay que perdonarnos. No hay que ser injustos con nosotros mismos. Si el mundo ya te juzga, ¿por qué te juzgas tú? Muchas veces dices, no, pues es que yo me equivoqué de esa relación que tuve y jamás en la vida voy a volver a tener una pareja y estoy muy enojada conmigo. O sea, ¿a quién estás afectando? ¿Al otro o a ti? A ti.
tú perdónate que te equivocaste, acuérdate que no somos perfectos, acuérdate que somos humanos y acepta tu error, acuérdate que de los errores se aprenden, acuérdate que los errores son oportunidades de crecimiento para el cambio, de crecimiento para una madurez emocional y física, ¿sí? Entonces sí es muy importante que empieces a aprender de estos errores y aprendes a perdonarte a ti misma cada uno de los errores y de las equivocaciones que a lo largo de nuestra vida cometemos. La 7 es vive con intención. Vive con intención. Híjole, cuando yo leía esa y la estuve estudiando y dije, no manches, hay mucha gente que nomás vive por vivir, o sea, hay gente que le roba oxígeno a este mundo y ni siquiera sabe para qué. O sea, ¿te has preguntado una vez en tu vida qué significa la palabra vida? O sea, ¿te has imaginado cuál es tu propósito de vida? Pues mucha gente no lo tiene, aunque no lo creas, mucha gente ni siquiera, no, pues viven pues para tener hijos, para darle comer al marido, para llevar a los niños a la escuela y listo, o sea, y el propósito de vida. ¿Dónde está el propósito de vida? En el proyecto que tú creas, en hasta donde, yo siempre he dicho, en esta vida deja huella, de algo que hagas bien, de algo que hagas diferente, aprende a hacer las cosas diferentes, ¿sí? Acuérdate que la vida es una, entonces si no la vives al máximo, no sabemos esta teoría de tercer vida y eso, bueno, yo no la he vivido, si alguien ya la haya vivido, dígame cómo se hace, pero ahorita, esta vida que tienes ahorita, hay que disfrutarla. Y ahorita en este momento que estamos viviendo de esta pandemia, todo el mundo estamos enojados y este año, mira, ya medio año y todos encerrados. Pues vive este medio año y si te toca vivir encerrado y si te toca vivir dentro de tu casa, disfruta tu casa, o sea, conoce el rincón que tiene el patio de un agujero de una ratita que nunca vistes, conoce las polillas que estaban detrás de tu cama que nunca vistes, o sea, disfruta esta parte que te toca estar dentro de tu casa, reenergetízate, mueve todo, mueve tus cosas, cambia, o sea, pero no te agobies y no te frustres y dejes de vivir, porque cuando dejas de vivir, el alma, la mente, todo se estropea, dejas de respirar, dejas de pensar, dejas de crear proyectos, dejas de crear sueños, dejas de crear metas. Y en esta vida, acuérdate, cumplimos una meta y hay que planear otra. ¿Por qué? Porque no podemos, y hay que poner metas a corto plazo, es lo más sano. Sí, son buenas las metas a largo plazo, pero conforme las vas cumpliendo, vas generando más emoción y te vas automotivando. Porque muchas veces, pues mi meta, tengo 15 años y mi meta es tener una casa. O sea, no me jodas, de aquí a que vayas a tener una casa, pues ya pasaste muchos años. ¿Y qué otras metas vas a tener ahí? Nada. Por eso muchas veces los caminos se nos desvían. Por eso muchas veces nos equivocamos y caemos en malos hábitos, en malos vicios, porque se nos perdió esta parte de tener metas y de tener proyectos. Entonces recuerda que hay que aprender a vivir. Y si no sabes, pues empieza a trabajar en tu amor propio, empieza a trabajar en tu persona, empieza a trabajar, date tiempo para una sesión contigo mismo y vas a ver que esto va a ser muchísimo mejor. ¿Por qué conjugamos amor propio con lo de la violencia y con lo de la pandemia? Porque ahorita con el coronavirus la gente se está perdiendo y está descuidándose, y no solo físicamente y de imagen y de salud, también se está descuidando desde el alma. Estamos empezando, ayer estaba yo checando las tasas y estamos cayendo, decía una compañera psicóloga, Mari, ¿y qué sigue después de la pandemia? ¿Cuál enfermedad nos viene? La grande, la depresión. ¿Sí? La depresión es lo que sigue después del coronavirus. ¿Por qué? Porque vamos a tener un estado emocional caído, bajo, ¿no? O sea, sí, a los primeros días vamos a querer salir corriendo, pero ¿y después qué sigue? Entonces es importante que ahorita que estás en casa empieces a analizar qué tanto amor propio tienes, empieces a darte cuenta qué me hace falta y empieces a trabajar en eso. ¿Sale? ¿Hay preguntas? Sí, y saludos de Sonia Ibarra. Muchas gracias, Sonia. Soleil, preguntaba a ella cómo se disfruta en una crisis, ya le comentas eso ahorita con todo lo que tienes que hacer. Vanessa Estrada, y ahí me vuelve a preguntar, ¿es bueno ignorar a tu mamá para que no te afecte lo que ella dice, para tener amor propio? ¿Es malo si das regalos en casa, cumpleaños y festividades para tu amor propio? Ay, no, es lo más bonito, que te des regalos para ti como amor propio, y si le das regalos al otro y a ti te nace, es muy bueno. A mí me encanta regalar, yo disfruto mucho regalar y eso a mí me gusta porque siento que
me hace feliz. Si a ti te hace feliz, todo lo que a ti te haga feliz, Aime, no es malo, es bueno, todo lo que te haga feliz. Ahora, la cuestión de nuestras mamás, híjole, hay una parte muy importante, todos en esta vida, y yo creo que la mayoría, bueno, si hay algunos que no, tenemos un trastorno o algún problema mental, emocional o mental. Entonces, quizás tu mamá de repente actúe con su problema. Cuando tú empiezas a detectar, obviamente nos estamos dando cuenta que a lo mejor tu mami tiene un problema. Cuando tú te empiezas a sentir así, tú analiza y bueno, es parte de su problema. Mi mamá está actuando con su problema y por eso se comporta así. Entonces no te afecta tanto, pones como esta parte del mecanismo de defensa para que sea un poquito más tu calma de que bueno, se está portando así porque es parte de su problema, ¿sí? Pero ya en sus 5 minutos Mickey Way de buena persona, ya es diferente mamá. Entonces hay que aprender a conocer a las personas con el que vivo, con mi mamá, para ver cuál es su defecto, su problema o su... porque acuérdate que no somos perfectos, y empezar a ver, bueno, ahorita, o sea, mi esposo está en este modo enojón, con actitud un poquito agresiva, o no me refiero a agresiva de golpe, sino a lo mejor de que me ignora y se va, pues le voy a dar su espacio. ¿Por qué? Porque está en su modo de su trastorno, de su problema, y le voy a dar su espacio, y ya al ratito ya me acerco, ya todo va a estar un poquito más tranquilo. Muchas veces la gente eso necesita, sus espacios, y no nos los respetamos. Hay que respetarle los espacios a los papás, a los esposos y a nosotros mismos. Las sesiones con nosotros mismos son muy, muy productivas. Otra pregunta. Agradecemos mucho nuevamente que se hayan conectado con nosotros. Vamos a invitar a nuestra querida directora a que nos dé las gracias y nos diga formalmente cuándo nos volvemos a ver. Para que se escuche mejor. Muy bien, bueno, pues de nuevo agradecerte, Mari, este tiempo que nos regalas, agradecerle a todas las personas que nos siguen, que están al pendiente, y decirles que bueno, estamos en la fase 3 de esta contingencia, de este aislamiento sin violencia, que pretendemos que pare la violencia, pero los números nos dicen que no es así, vamos en aumento. Por eso es el volvernos a reeducar para poder volver a tener nuevas formas de convivencia en casa, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos y con nuestras hermanas y hermanos. Es muy importante todos los temas, la verdad. Creo que darte un clavado a ti mismo para saber cómo estás emocionalmente, cómo estás mentalmente y hasta dónde me comprometo a cambiar. Entonces son temas que podemos darnos el espacio, y bueno, pues agradecerles. Quizá la siguiente semana descansemos y regresemos la última semana de mayo, previendo que ya la contingencia pueda levantarse según lo que nos digan nuestros gobiernos, pero hay que estar presentes, atentos, no descuidemos. Todavía estamos en una crisis, hay que cuidarnos, tomar las medidas necesarias para no contaminarnos, para no contaminar a nuestras familias, a los que viven con nosotras y nosotros, y decirles que seguimos a su disposición con las terapias por vía telefónica, acompañamiento si son de máxima violencia, estamos dando el acompañamiento. Y bueno, dejarles de nuevo el teléfono, el del instituto, el 311-217-3834, y el teléfono de su servidora, que es el 311-909-2149, y desde con mi teléfono hacemos nosotros la vinculación, ya sea con el personal jurídico o con el personal de psicología. Okay. Gracias de nuevo, Mari.